Si supiera que más bien uno con estos videos lo que le está haciendo es publicidad al centro comercial como tal. Estoy viendo para allá porque estoy viendo que ya está el guardia que me estaba viendo, pero ahorita está algo descuidado, así que bueno, qué loco. Mire, yo me acuerdo que esto de los carros estaba acá casualmente en esta misma área del centro comercial y bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy te traigo otro video interesante como son todos los videos de mi canal acá en YouTube. Me presento, mi nombre es Josber Morales, me dicen Jos. Si de casualidad todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas acá en el botón rojo. Active la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video y por supuesto que le des like a este video. Hoy me encuentro en el centro comercial Nuestro Bogotá, el centro comercial más grande de la actualidad o el más nuevo de la actualidad de la ciudad de Bogotá. Hace 2 años te hice un video acá mismo el día de la inauguración a mediados de abril del 2021, que estábamos en plena pandemia. Aquí te lo voy a dejar arriba para que lo veas luego de ver este video. Y hoy regresé luego de 2 años. Vamos a ver cómo está este centro comercial, qué hay de nuevo, qué han quitado, qué más hay, qué otras atracciones nuevas hay. Así que bueno, si esto te parece interesante, por favor quédate hasta el final del video. Bien, casualmente estoy haciendo la entrada por donde hice el video anterior. Y bueno, quiero acotar que este centro comercial fue algo de polémica cuando se inauguró, porque los dueños de este centro comercial son los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Y bueno, esto creó mucha controversia en la inauguración de este centro comercial, porque como ustedes saben, la política acá en Colombia no es muy buena, que digamos. Y bueno, los hijos de este expresidente, por lo que se sabe, tenían un negocio de lo que es pulseras o manijas, como se conoce acá en Colombia. Esto creó mucha controversia, de que cuando la colectividad se enteró que los hijos del presidente Álvaro Uribe eran los socios de este centro comercial, así que creó mucha polémica en su momento, y hasta el sol de hoy todavía sigue creando polémica este centro comercial. Así que vamos a ver qué hay de nuevo luego de 2 años haber venido a este centro comercial. Mire, yo me acuerdo que esto de los carros estaba acá casualmente en esta misma área del centro comercial. Y bueno, lo que es esta parte siempre la agarran para hacer algún tipo de evento, algunas atracciones que ofrece en temporada el centro comercial. Así que miren cómo es todo eso. Así que bueno, seguimos recorriendo. Bueno, hoy es día de semana que estoy visitando este centro comercial y te cuento que hay más gente desde el primer día que yo vine, el día de su inauguración. Hoy encontramos más gente. Este centro comercial tuvo una inversión de 650 millones de dólares
para crear una infraestructura con 150.000 metros cuadrados de obra y 58.000 de área arrendable, perdón. Y este centro comercial cuenta con 330 locales. Así que vamos a ver de eso. El día de la inauguración no estaban completos esos 330 locales, había unos locales cerrados. Y una de las atracciones de este centro comercial es que tiene un avión un avión real en la parte de lo que es la feria de comida o la plazoleta de comida. Así que vamos a subir al primer piso a ver qué más tiene este centro comercial. Dollar City no estaba el día de la inauguración hace 2 años, y bueno, aprovechando te invito a ver mi video de Dollar City que compré con 100.000 pesos en Dollar City. Te lo dejo acá arriba para que lo veas. Y bueno, estas cositas sí estaban el día de la inauguración. Y seguimos recorriendo el centro comercial Nuestro Bogotá. Algo que me gusta de acá de Colombia es que en la mayoría de los centros comerciales encuentras marcas nacionales, marcas propias de lo que es acá Colombia, o emprendimientos nacionales o locales. Así que es muy raro que tú veas el centro comercial o los centros comerciales acá en Colombia con muchas marcas americanas o europeas o de otros países. Mira, a mi espalda tiene el Cine Colombia, que para los efectos del día de la inauguración no estaba nada abierto. Y mira, unas maquinitas para que compres tus tickets y pagues con datáfono. Así que bueno, muy importante, esta tecnología deberían de ponerla allá en Venezuela. Miren, para los fanáticos de La Sirenita, ya está aquí. Y miren, aquí un local vacío, así que la cosa como no debe estar muy buena. Mira, aquí tenemos otro local vacío, y es raro ver que ya este centro comercial tiene 2 años inaugurado, y bueno, con locales vacíos sus razones tendrán. Y aquí está la parte donde la gente se puede tomar fotos, que simula a un globo aerostático. Es uno de los lugares fotográficos que tiene este centro comercial. Venta de colchones. Y este piso sí está un poco más desolado que el primer piso. Este es otro sitio para tomarte una fotografía. Y dice que este espacio
fue desarrollado con el fin de ambientar y simular un sitio turístico de relevancia en el mundo. El buen estado del mismo depende exclusivamente de la forma en que usted lo utilice. Simulando a Hawái. Y como pueden ver, una tabla de surfing y las olas para que te tomes tu foto y le digas a tus amigos que estuviste en Hawái. Y aquello que ven allá es algo como que podría ser como un pozo, algo así podría ser. Vamos a seguir recorriendo. Esta tienda sí me acuerdo que estaba, la tienda Ela. Movistar, si mal no recuerdo, no estaba para esa época de inauguración. Y bueno, vamos a seguir recorriendo este centro comercial. Aquí tenemos otro local vacío y lo que me impresiona es la creatividad, que las partes que están vacías, los locales que están vacíos, son ambientadas con un tema específico para que la gente se tome fotografías y también pase como lugar desapercibido. Miren, aquí tienen, ¿ves? Otro local vacío y tiene diferentes paisajes simulando alguna cosa para que la gente también se tome fotografía y no rompa el contraste de lo que es el centro comercial en mostrar un local vacío solamente. Aquí tenemos, mira, el KFC también. No sabemos si es un local vacío o es una publicidad propiamente que está haciendo KFC en ese lugar. Que es el último piso de este centro comercial, que se encuentra diferentes locales de comida, tanto nacionales como franquicias. Oye, mire, quiero ver este espacio. Aquí ya ahorita está ambientado como algo de galería, pero hay unos tipos de glamping. Y esta parte sí es nueva a comparación a cuando grabé el video hace 2 años. No estaba nada de esto y me acuerdo yo que había un tren de este lado. No, sí, había un tren en lo que es esta área. Bueno, mire, de hecho está el aviso de que había el tren. Bueno, sería como que una zona de descanso, una zona para comer, porque está cerrado ahorita. Miren, y también esto sí no estaba cuando yo les grabé el video de la inauguración. Es el universo de Betty la Fea, aquella famosa novela del canal RCN. Y bueno, un espacio para que los niños vengan a jugar, vengan a compartir. Y fíjense, hay figuras a lo que eran, no sé, los personajes de esta novela Betty la Fea. Miren, y aquí tenemos una escultura, un busto. Vamos a ver de quién se trata. De Fernando Gaitán, libretista y productor de televisión. Tienen qué bueno que haya este espacio acá en el centro comercial, ya que bueno, Betty la Fea fue
o es una novela muy exitosa que se transmitió en varios países. Y qué bueno que se hayan tomado un espacio de este centro comercial para recordar lo que es la novela de la Fémina, el universo de Betty Toon se llama este sitio. Así que bueno, amigos, seguimos recorriendo este centro comercial. Vamos a ver qué más nos encontramos de nuevo luego de hace 2 años que yo vine y que fue inaugurado este centro comercial. Miren, este Casino Ventura, esto sí no estaba, que yo me acuerdo que yo le dije que los que les gustan las apuestas tenían ese casino allí. Mira, aquí tenemos otro local vacío. Y ya lo que es hacia allá encontramos la atracción del centro comercial, que es un avión real de S3. Miren, muchachos, otra cosa, ese bowling medieval ya está inaugurado, y en ese tiempo no estaba abierto al público, eso sí me acuerdo muy bien. Y llegamos a lo que es a la feria de comida o plazoleta de comida de acá del centro comercial nuestro Bogotá. Su concepto es de un hangar de un aeropuerto como tal, y por eso es que está relacionado a lo que es esa parte aeroportuaria. Este centro comercial está situado muy cerca de lo que es el aeropuerto El Dorado, digamos que a unos 3-5 minutos en vehículo, está súper cerca. Yo creo que a 2 kilómetros más o menos del aeropuerto internacional El Dorado. Y bueno, la temática de este centro comercial es esa, simular a lo que es un aeropuerto, simular a lo que es un hangar. De hecho, los números de los locales son como los numeritos que salen en las pantallas propias del aeropuerto. Ya vamos a ver si ahorita se lo enfoco. Y esta es una vista desde el último piso. Como les dije, esa zona de ahí abajo, las veces que yo he venido hay pista de hielo artificial. Lo que es en Navidad lo ponen figuras navideñas y otro tipo de atracciones para los niños. Y como pueden ver, bueno, la atracción vale 10.000 pesos, presentando tus facturas superiores a compra de 20.000 pesos acá en el centro comercial, y si no te vale 15.000 pesos. Y por dentro, bueno, está acondicionado para que los niños jueguen, tiene su piscina de pelota, y allá adentro, bueno, no se alcanza a ver qué es lo que tienen para los niños a jugar, pero es un avión real, totalmente real, que lo estuvo manejando el capitán Gerardo Cuello.
que los chicos jueguen, los niños pasen un rato ahí divirtiéndose. Otro de los sitios para tomarse fotografía simulando a Venecia. Y no sé por qué está cerrado ahorita. Y bueno, fíjense lo que yo les decía, de Venecia. Este espacio fue desarrollado con el fin de ambientar y simular un sitio turístico de relevancia en el mundo. El buen estado del mismo depende exclusivamente de la forma en que lo utiliza. Y bueno, para tener 2 años está ya un poco deteriorada este sitio para tomarse la fotografía. No sé si es por eso que está cerrado, pero bueno, fíjense, se puede ver el deterioro que ha tenido durante estos 2 años. Oye, vale, me hago una pregunta. ¿Cuánto valdrá un local acá de arriendo? Porque he visto en este piso bastante locales vacíos, y bueno, no sé a qué dependerá eso, si es del alto costo que vale un arriendo acá, si es de la situación de Colombia que está ahorita, o si es porque mucha gente, como saben que este centro comercial es de los dueños del expresidente, de los hijos del presidente Álvaro Uribe, no quieren invertir en este centro comercial. Así que si tú sabes algo al respecto, déjamelo aquí en los comentarios. Y bueno, acabo de pasar por la zona de dulces, que eso sí me recuerdo clarito que el día de la inauguración estaba full esta zona, lo que es la fábrica de antojos, y hoy solo cuentan con 2 locales que hay en ese sitio. Así que me está preocupando esto. ¿Qué estará pasando? Que hay locales vacíos en este centro comercial. Ahorita estábamos allá abajo y esa pantallota grandísima que se ve allí, que proyecta Cine Colombia. Este cine es grande, tiene hasta una parte de sushi, tiene un Juan Valdés, tiene su propia pizzería. Así que bueno, muy completo está este cine acá, Cine Colombia. Lo que le faltaría es un telecajero allá dentro del cine. Miren, aquí está el casino abierto, que ese casino sí no estaba abierto. Y esta galería de arte, se podrá decir, se ve algo raro pero muy curiosa. Yo, como no conozco nada de arte, bueno, no sé qué se podrá significar, pero fíjese, dice, esto sí es una paila, lo que nosotros conocemos como sartén. Sin el arte, la crudeza de la realidad sería insoportable. Todo lo que es contradictorio crea vida. Y eso es un guante, pero no tiene nada escrito. Así que bueno, los amigos que saben de arte, bueno, explícame todas estas cositas qué significará, porque yo sí de verdad no conozco nada de arte. Y por lo que entiendo es una galería de arte, porque tiene una dirección que es la calle 103B 45A04. Me imagino que se llama Controversia, la galería de arte. Muy bueno. Algo que me parece muy bueno y que yo no había visto hasta ese día que grabé ese video, porque acá en muchos centros comerciales se permite la entrada con mascotas, cosa que en mi país no es normal o no se permite. Así que eso también es un punto bueno, porque puedes venir con tu mascota a visitar este centro comercial.
Muchachos, me acaba de pasar ahorita algo loco. Estoy grabando ahorita con mi celular porque me paró un vigilante que no se puede grabar acá, que se necesita un permiso. Y digo, no, pero estoy grabando mi experiencia visitando el centro comercial. No, que no se puede ir. Y tengo varios vigilantes alrededor mío vigilando como que estoy haciendo cosas de loco, ¿vale? Si supiera que más bien uno con estos videos lo que le está haciendo es publicidad al centro comercial como tal. Estoy viendo para allá porque estoy viendo que ya está el guardia que me estaba viendo, pero ahorita está algo descuidado, así que bueno, qué loco. Y mira, algo que me llamó la atención, esta publicidad de sándwiches gourmet que colocan ese código QR y grandote. Y yo digo, primero como que está muy grande el código y segundo está muy alto. ¿Qué celular va a leer un código QR que está, diríamos yo, que a unos 6 metros del piso? O sea, es algo como que ilógico. Amigos, sí, llegamos hasta el final del video por el día de hoy. Bueno, ya que no se puede grabar, no se puede hacer más nada. Lo más cómico que yo le pregunto a la chica es que si ni con mi teléfono puedo tomarme una fotografía, y me dice que no, que para hacer cualquier tipo de fotos o video tengo que tener un permiso. Y le digo, ¿hasta con mi teléfono? Me dice, sí, hasta con tu teléfono. Y yo, algo que me parece ilógico, pero ¿qué más se va a hacer? Esto es lo que pasa cuando se graba videos para YouTube. Bueno, muchachones, si les gustó el video, recuerden darle like a este video, activar la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video. Si no estás suscrito, hazlo aquí abajo en el botón rojo, es totalmente gratis. Si tienes algún comentario de este centro comercial, lo puedes dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Mi nombre es Josué Morales, me dicen Jos, y nos vemos en unos días con un próximo video.